Fe, pensamiento, dignidad, originalidad, objetividad, esperanza, transparencia, integridad, restauración. Ahora estamos en todo el mundo. www.canalterritorio.org. www.canalterritorio.org. Síguenos en Facebook. Canal Territorio 12. Reporta tu sintonía. 436-3432. 301-331-4320. La Fundación Refugio de la Nueva Jerusalén presenta La Gran Comisión. Dirige el evangelista Hugo Géneco Arregocés. Lo que estás haciendo en mí. Autor del libro La obra del Espíritu Santo en mí. Manual de enseñanza bíblica. Úngeme. La Gran Comisión. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Síguenos en Facebook. Canal Territorio 12. En esta buena tarde saludamos muy afectuosamente a nuestra familia en la fe de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le ha placido que yo llegue a conocer no solo el contenido literal de su palabra escrita en las Sagradas Escrituras, sino también parte de la interpretación que va implícita en ella. Es la razón por la cual me complace en esta oportunidad dar de gratis aquello que de gratis he recibido para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios grande y maravilloso, a quien no podemos encontrarle parecido, como enseñara el profeta Isaías. Ese mismo Dios sobre el cual o respecto del cual el planeta Tierra tiene los pies puestos, se puede conocer única y exclusivamente a través de su palabra. No hay parecido en él, repetimos. El Evangelio de San Juan, hacia el capítulo 1, verso 1, enseña: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Vale decir, conocer a Dios significa escudriñar las Escrituras, leer su palabra, concentrarse en ella, meditar, clamar al Dios del universo para requerir de él la interpretación del verbo de Dios. Y como piedras hincadas son las palabras de un profeta, dando a conocer el mensaje que el Dios del universo envía a su iglesia. De ese mensaje resulta importante traer a colación, a efectos de un mayor conocimiento a nuestra familia en la fe, que de abunda en la manera de cómo debe hacerse la oración. Traer a colación lo escrito en el Evangelio de San Mateo, cuando los mismos apóstoles que transitaron
por la tierra con Jesucristo de Nazaret le preguntaron: Maestro, ¿cómo debemos orar? Y él le respondió: cuando ores, diréis así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Así pues, no debe haber una oración al interior de la iglesia de Jesucristo que prescinda del Padre nuestro. Y entonces sí, con esa autoridad que ese verbo de Dios nos ha entregado a los miembros de esa iglesia grande, poderosa, a la cual yo me digno en pertenecer, obviamente hacemos uso de esa fuerza, de ese poder espiritual que viene del verbo de Dios, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo reprendo todo espíritu de homicidio que se quiera acercar al seno de mi familia o al seno de mis conocidos. Reprendido es el espíritu de homicidio en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para gloria y honra de su santo nombre. Espíritu de alcoholismo, espíritu de consumo de drogas que causen dependencia física o psíquica, como la marihuana, la cocaína, el bazuco, las pepas, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echo fuera del seno de mi familia, del seno de la iglesia de Jesucristo. Plaga no tocará nuestra morada, porque mi Dios a sus ángeles enviará delante de nosotros, abriendo camino en el desierto y ríos en la soledad, para bienestar de su pueblo ungido, para la gloria de Jesucristo el Señor. Hoy reprendo el espíritu de homosexualismo que quiera acercarse al seno de mi familia, el espíritu de lesbianismo que quiera acercarse al seno de mi familia, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera del contexto familiar al que yo pertenezco. Espíritu de secuestro extorsivo, espíritu de hurto, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de escasez de alimentos, escasez al interior de nuestra canasta familiar, te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera del seno de mi familia, para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Oh Santo de Israel, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, Jesucristo de Nazaret, que has derramado sobre mí tu verbo, Señor, para ser expuesto ahora desde una pantalla de televisión para un pueblo, Señor, que perece por falta de conocimiento, Padre amado, misericordioso y eterno. Y traigo a colación ahora lo escrito por el profeta Joel, que dijo o dejó escrito: y en los postreros días ha dicho Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, a efectos de llegar a comprender cómo ciertamente el apóstol Pablo hizo una transcripción para esos tiempos, en donde dijo: Jehová de los ejércitos no hace acepción de personas. Hoy, por medio de la fe, es que somos salvos. Fe en el Cordero de Dios, fe en el Verbo de Dios, para gloria y honra del santo nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien sirvo en espíritu y verdad. Gloria sea para ti, mi Señor. Hoy, desde esta cadena de televisión, quiero traer a colación lo escrito por el profeta Ezequiel. Hacia el capítulo 37, repetimos, profeta Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 14. Enseña así el verbo de Dios viviente.
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé entonces como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, ha dicho el Señor, para gloria y honra de su santo nombre. Palabra esta verdadera, viva para estos tiempos, como que escrito está por el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y haremos una exposición de esta parte de la palabra de Dios una vez brindemos una alabanza a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para gloria y honra de su santo nombre, resucitando de los muertos, para que quede como prueba al interior de la creación que Él venció la muerte en beneficio de su pueblo ungido, para gloria y honra de su santo nombre. Amén. Vengo a vender aquí canciones para vivir, razones para sonreír. Vengo a ofrecerte aquí a un precio para reír, motivos para ser feliz. Te vendo una tarde nublada de abril, te vendo una noche de estrellas sin fin. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar
gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Vengo a vender aquí reposo en alta mar, refugio de la tempestad. Vengo a ofrecerte a ti, cansado del dolor, descanso para el corazón. Te vendo la risa de un niño al jugar, te vendo la lluvia que moja al andar. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Y lo ha pagado con su sangre allá en la cruz. No hay nada más que hacer, solo creer. Solo creer. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Compra en el mercado sin pagar, hoy le ofrezco a su merced salvación y mucha fe, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Iglesia, ser profeta de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, es verdaderamente un privilegio. Hay una disciplina, hay una responsabilidad y hay una fe. Entre otras muchas razones, cuando se conoce al Verbo de Dios, se llega a comprender que el principio de la sabiduría, a la letra del libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, es precisamente el temor a Dios. Profetizar sin que uno esté absolutamente convencido de que ese mensaje para la iglesia viene de parte del Verbo de Dios, en honor a la verdad, no trae muy buenos resultados. Y no es que se me ocurra a mí, porque somos conocedores de que la directiva en una enseñanza bíblica es el mismo Verbo de Dios. Por eso los invito a ir al libro de Deuteronomios, hacia el capítulo 10, capítulo 18, verso 20, libro de Deuteronomios, Antiguo Testamento. Dice así el Verbo de Dios viviente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. De manera pues de que hacer de Cristo, hacer del Verbo de Dios una profecía,
sin estar absolutamente convencido de que Él es quien envía el mensaje, pues en honor a la verdad trae unas consecuencias que no recomendamos. Desde esa óptica, pues, el profeta Ezequiel envió el mensaje que el Verbo de Dios, en su condición de padre para esos tiempos, tuvo a bien entregarle. Profetiza, hijo de hombre, sobre esos huesos secos y ellos vivirán. Y en efecto, él le creyó al Verbo de Dios, profetizó y vio los huesos vivir, implantándoseles carne y también espíritu en ellos. De manera pues que trayendo a colación esa parte de la palabra para estos tiempos, como quiera que ella es viva y eficaz, cortante, como espada de dos filos, que penetra hasta romper los tuétanos y las coyunturas del alma, como escribió el apóstol Pablo en una de sus cartas. Obviamente nos llevan a considerar qué fue lo que realmente le enseñó nuestro Dios Padre al profeta Ezequiel para que transmitiese el mensaje a su iglesia. No es sino recordar que para esos tiempos no se conocía la vida en el espíritu, como quiera, que el ser humano transitaba única y exclusivamente con el conocimiento de su condición carnal. Esa carne que nos fue puesta a nuestro ser espiritual luego del pecado de Adán y Eva, como relata el Antiguo Testamento hacia el libro de Génesis. ¿Cómo debían vivir esos huesos? Pues obviamente con la fuerza del Espíritu. No hay otra manera, no hay otra forma. El profeta Isaías profetizó acerca de la venida del Cordero de Dios, de Jesucristo de Nazaret, Dios mismo en su condición de hijo. Como está escrito, en su palabra para mayor claridad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Veamos a ver el contenido literal de la palabra. Profeta Isaías, capítulo 53. Enseña así el verbo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hacía referencia el profeta Isaías a la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra de los vivientes, al ser humano, quien para los tiempos del profeta Ezequiel no tenía conocimiento acerca de la vida en el espíritu, toda vez que acerca de ello, ya con la presencia de Jesucristo de Nazaret en la tierra, y una vez
que Juan Bautista lo bautizara en agua, fue cuando la iglesia pudo conocer lo que significaba darle vida a unos huesos de por sí secos. Y es a través de un nuevo nacimiento, como está claramente expuesto al interior del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 5, en una conversación que sostuviera Jesucristo de Nazaret con Nicodemo, cuando él le preguntó: Maestro, ¿cómo haré para heredar el reino de los cielos? Y Cristo le dijo: el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. De manera pues que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. Y desde esa óptica pues es claro entender que el profeta Isaías profetizó acerca de la venida de Jesucristo de Nazaret, pero el profeta Ezequiel también profetizó acerca del nuevo nacimiento del hombre en su condición ya de espíritu, para vencer la cárcel de nuestra piel que nos fue colocada cuando quiera que pecó Adán y Eva. Así las cosas, consideramos una bendición sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo haya considerado a bien que por mi conducto se dé a conocer qué realmente quiso decir el profeta Ezequiel con el valle de los huesos secos, porque en honor a la verdad, con el pecado de Adán y Eva, el hombre transitó por la tierra de los vivientes en condición, como se conoce en lenguaje latín, como un homo sapiens, un hombre pensante, pero solo con la venida de Jesucristo de Nazaret, con esa resurrección en su condición de ser humano, y el haberle dicho: no morirás, al ser espiritual, obviamente ya vamos a considerar que nosotros hemos obtenido la libertad, una libertad que viene de conocer el Verbo de Dios viviente, Jesucristo de Nazaret. Por eso es necesario que se inste a la iglesia de Jesucristo a llegar hasta el nuevo nacimiento, porque es entonces cuando va a haber una verdadera libertad del ser humano como creación de Dios, hombre y mujer, conforme al corazón de Dios. Si no habéis nacido de nuevo, obviamente no vas a gozar de ese hermoso privilegio de tener una bendición sobrenatural para poder transitar así en esta la tierra de los vivientes. De manera pues que queremos ser insistentes en dar a conocer que no es necesario partir, como se conoce a la muerte primera, para llegar a conocer una vida en el espíritu de tránsito por la tierra. Como quiera que la vida espiritual lo que requiere es una disciplina conforme al corazón de Dios, entre otras muchas razones, cumpliendo los 10 mandamientos, el primero de los cuales dice: solo al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. Entonces, cuando la iglesia de Jesucristo se direccione en ese sentido, es que vamos a considerar necesario que hay un nuevo despertar en el ser humano, profetizado, como hemos visto, por el profeta Ezequiel. ¿Vivirán esos huesos? Y él dijo: Señor Jehová, si tú lo dices, ellos vivirán. Profetiza, profetiza, hijo de hombre, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Y él profetizó: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y ellos tuvieron vida. Desde aquellos tiempos del profeta Ezequiel para la venida de Jesucristo es cuando vayamos a considerar que ciertamente el valle de los huesos secos viene a tener vida a través del nuevo nacimiento para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, quien es digno de adoración y de alabanza. Por eso escucharemos en este espacio del programa una alabanza, porque merecido es para este mi Señor, ante cuya presencia vivo humillado permanentemente. Amén.
cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. Yo te respiro, he preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. Como el rocío que llega y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama. Me elevas, me das tu calma, lo sé porque tú me amas. Tú me amas. Contigo yo me siento tan lejos de mi invierno. Contigo estoy seguro, tu amor no lo lleva el viento. Es que si tú estás conmigo, me abrazas, me das tu abrigo. Tu amor me quitó el frío, tú el aire que yo respiro. Tú el aire que yo respiro. Ven, ven, te quiero ver. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. Como el rocío que llega y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama. Me elevas, me das tu calma, lo sé porque tú me amas. Iglesia, cuando en cualquier oportunidad escuchamos que hay un profeta, pues obviamente debemos tener de presente para estos tiempos la gran diferencia que debe tenerse entre un profeta para los tiempos del Antiguo Testamento y un profeta que ha venido a la tierra de los vivientes luego de que Jesucristo de Nazaret estuvo con nosotros. Porque para estos tiempos, aquel profeta
que desconozca que Jesucristo de Nazaret estuvo en la tierra de los vivientes, que dio su vida por nosotros, ese no es profeta de Dios. Ese no es profeta de nuestro Señor. De manera pues que la mejor carta de presentación de un profeta es que cree en el Señor Jesucristo de Nazaret y que verdaderamente Él estuvo aquí y dio a conocer verdades ocultas para una iglesia hoy que se edifica sobre los postulados de la fe. Esa fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero obviamente, como el tema en análisis hace atención a los tiempos previos al nacimiento de Jesucristo de Nazaret, y nos referimos al profeta Ezequiel, obviamente nosotros nos guiamos porque esas escrituras aparecen en la palabra de Dios, en la Biblia. De manera pues que el hecho de que esté incluida dentro de la Biblia y que Dios, el creador del universo, lo haya considerado y establecido así, a los hombres y mujeres de fe nos es dado creer en la palabra de Dios escrita y traerla para estos tiempos para poder llegar a tener una interpretación que solo la podemos visualizar a través del nuevo nacimiento. Ese profeta Ezequiel entonces nos ha enseñado acerca de cuál es el deseo del Dios Padre para con su pueblo de Israel, para con las 12 tribus de Israel, pueblo este que le ha tocado transitar en desarrollo de la creación y a través de los tiempos. Pero hay un propósito fundamental para Dios con ese su pueblo de Israel. Y es la razón por la cual traemos a colación esta parte de la palabra de Dios escrita también por el profeta Ezequiel hacia el capítulo 37, versos del 15 en adelante. Dice así el verbo de Dios, lo que titula como la reunión de Judá e Israel. Repetimos, capítulo 37, versos del 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, he santificado a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. La palabra de Dios es clara en dar a comprender cómo ciertamente el Creador del universo tiene un pueblo escogido, una nación santa. Y ese pueblo escogido, nación santa, viene desde la promesa de Abraham, cuando le dijo: Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y efectivamente lo tuvo. Ese Isaac, que luego fue el padre de Jacob y de Esaú, y este Jacob a quien Dios le colocó el nombre de Israel, padre de 12 hijos, quienes llegan a constituir lo que se conoce hoy como la casa de Israel. Obviamente ellos volvieron a poblar la tierra, pero no nos olvidemos de que por adelantarse Abraham tuvo un hijo con Agar, sierva de su esposa Sara. Y ese hijo obviamente también tuvo un desarrollo generacional. De manera que la descendencia de Abraham viene de doble condición. Uno de nombre Isaac, que tuvo con su esposa Sara, y otro de nombre Ismael, que tuvo con Agar. Pero para estos tiempos, en donde no hay calendarios, no hay meses, no hay años, no hay días, simplemente hay que traer a colación de que han pasado los tiempos. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, Él no hace acepción de personas. Y Él ha dicho: ya no hay diferencia entre judío y griego, porque así fue escrito por el apóstol Pablo. Como quiera que todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero yo conozco mis ovejas, yo sé quiénes son mis ovejas. Y por ello el apóstol Juan escribió acerca de cómo ciertamente el Verbo de Dios, en su condición de Hijo, Jesucristo de Nazaret, asume la responsabilidad de cuidar a sus ovejas. Vengan conmigo entonces al Evangelio de San Juan, hacia el capítulo 10, versos del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios, titulada Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta,
el pastor de ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Desde esa óptica, pues, Jesucristo de Nazaret se ha propuesto, y de ello hay evidencia, por lo abundante que ha ido creciendo su iglesia al interior de todo el contexto de la tierra. Él mismo, a través de sus pastores, de sus profetas, de sus apóstoles, de sus evangelistas, Él llama a sus ovejas. Las ovejas lo oyen. Esa es la casa de Israel de estos tiempos. Vale decir, los 12 hijos de Jacob, a quien se le colocó el nombre de Israel, y también la descendencia de Ismael, porque escrito está, ya no hay diferencia entre judío y griego, todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora la salvación es por fe en el Cordero de Dios viviente, Jesucristo de Nazaret. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente, la bendición sobrenatural de la iglesia de Jesucristo sobreabunda en éxitos para la gloria del Creador del universo. Lo importante es creer que Él ha declarado la libertad de su pueblo. Y con esa libertad, obviamente, Él con la conquista del planeta Tierra y todo lo que hay en él. Porque en honor a la verdad, es un privilegio para nosotros formar parte de la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores, de tránsito por la tierra. En nuestra condición de seres humanos, obviamente nosotros podemos vivir una vida placentera, llenas obviamente de la bendición sobrenatural de ser hijos de Dios, ovejas de su redil, para gloria y honra de su santo nombre. De manera pues que con esta enseñanza quiero dejar de manifiesto algo que yo he sentido personalmente, y es que obviamente consideramos que somos invitados en la creación, y somos más que invitados, somos copropietarios con Jesucristo de Nazaret al interior de la tierra de los vivientes. De manera pues que mi llamado a la iglesia es hacerlos sentir orgullosos cada día de ser miembros de la iglesia de Jesucristo, meditar en la palabra, escuchar la escritura bíblica, cantar alabanzas, adorar al Rey de Israel, ayunar para Él, para que Él se sienta
en su casa, y entonces sí nosotros vivir una vida plena y abundante, lleno de la gracia y de la misericordia de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Y hemos visto una vez más cómo la palabra de Dios, así como se retrotrae en los tiempos, ella es viva y eficaz. Nunca dejaré de repetir con el apóstol Pablo, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta romper los tuétanos, las coyunturas del alma, porque aquello que profetizó Ezequiel lo estamos viviendo para estos tiempos, una promesa del Dios viviente para su iglesia, una iglesia que camina en fe, en la fe de Jesucristo, esa fe que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tuya sea, mi Señor Jesucristo, la alabanza, la adoración, desde ahora y para siempre. Amén. Danilo. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.